La descripción, segunda parte. Descripción de objetos. Describir es explicar de forma detallada y ordenada cómo son las personas, los lugares o los objetos. La descripción sirve, sobre todo, para ambientar la acción y crear una atmósfera que haga más creíbles los hechos que se narran. Muchas veces, las descripciones contribuyen a detener la acción y preparar el escenario de los sucesos que le siguen. La descripción de objetos dirige la atención del lector hacia detalles importantes y le van a dar verosimilitud al relato, es decir, credibilidad, hacer más creíble lo que se está narrando. Para describir estos objetos hay que tener en cuenta las siguientes preguntas. ¿Qué es? Aquí podemos indicar el nombre del objeto y el tipo de objeto que es. Por ejemplo, si yo voy a describir un televisor, obviamente voy a tener que poner como título el televisor. Y luego voy a tener que especificar qué tipo de objeto es. Si es un juguete, un mueble, una herramienta, un electrodoméstico. En este caso, el televisor será pues un electrodoméstico. Luego responderé a la pregunta ¿cómo es? Entonces, ahora debo yo describir la forma, la textura, es decir, si es suave, si es rugosa, si es áspera, el color de ese objeto, su tamaño, el material del que está hecho, que puede ser variable, etcétera. Luego responderé a la pregunta ¿qué partes tiene? Ya que ustedes recordarán que un objeto a veces consta de una sola parte o en otras ocasiones hay objetos que tienen más partes, como por ejemplo una licuadora. Una licuadora consta de dos partes, la parte superior que es un vaso y la parte inferior que es pues el motor. Y aquí tendría que describir todo lo que estas partes, digamos, tiene y para qué sirve y sobre todo la utilidad del producto en general que viene a la respuesta final, que es para qué sirve ese objeto. Estas preguntas es a manera de borrador, es decir, que esto es una preescritura antes de hacer tu descripción final. Veamos aquí entonces las formas en las cuales uno puede responder hacia las preguntas anteriores. Por ejemplo, ante la pregunta ¿qué es? Puedo responder vehículo, herramientas, mueble, una máquina, un utensilio, una vasija, un trozo, etc. El color. Si el objeto descrito posee un solo color, tal vez varios colores o a veces no tiene, digamos que varios colores en forma pareja, sino que puede ser rayado o incluso en formas circulares como los denominados lunares. La forma que presente este objeto, desde una forma circular, formas alargadas, triangular, esférica, cuadrada, ovalada, cónica, etc. El tamaño que presente el objeto, desde pequeño, grande, mediano, diminuto, enorme, microscópico. ¿De qué está hecho? Aquí puedo hablar de los materiales, si es material único o si ha utilizado diversos materiales. En material, por ejemplo, hay objetos que pueden ser hechos de piel, de madera, de metales como el hierro, bronce, oro, plomo, plata, aluminio. Pues si son de plástico, de tela, algodón, lino, pueden ser objetos de corcho, tal vez algún tipo de mineral como el mármol, o objetos de goma, papel, cartón. El material es descrito. La cantidad. Si este objeto que estoy describiendo es solamente uno, o a lo mejor son varios los objetos que están en un determinado lugar. Y aquí voy entonces también a colocar dónde está este objeto. Si está guardado, en la mano, encima, debajo, adentro, afuera, al fondo, derecha, izquierda. ¿Cómo está hecho? Aquí estoy prácticamente hablando si el material, el objeto es de una sola pieza, si son varias
son muchísimas piezas. Y el para qué sirve, es decir, la utilidad. Si el objeto puede servir para escribir, entretener, divertir, aprender, calentar, enfriar, la infinidad de utilidades que nosotros podamos encontrar. Siguiendo, por ejemplo, el caso de los dibujitos que tenemos aquí en esta diapositiva, el primer objeto que se muestra arriba es un auto. Y este auto, pues, ¿qué tipo de objeto será? ¿Una herramienta o un vehículo? Muy bien, el auto es un vehículo. ¿Y qué color tiene este auto? Así es, color verde. La forma, bueno, aquí puedo utilizar diferentes formas. Puedo decir que tiene una forma tal vez un poco entre cuadrada con algunas partes ovaladas. Es decir, que a veces son varias las formas que puede poseer un objeto. El tamaño. Bueno, este al parecer es un auto de tamaño mediano. ¿De qué está hecho? Bueno, un auto pues está hecho entre metal y también caucho porque tiene las llantas. La cantidad es 1. El lugar donde está, de repente este auto está estacionado fuera de una casa, está en la pista, en un estacionamiento. Tú ya verás dónde lo colocas dependiendo de la situación o contexto. ¿Cómo está hecho? Aquí hablar pues de las piezas que componen este auto. Hablar desde la carrocería, describir los neumáticos y las lunas que tiene, hasta de repente hablar del interior del vehículo, cómo están hechos sus asientos, cómo es el timón. Hay un montón de detalles que uno puede describir con referente a un auto. Y la utilidad. ¿Para qué servirá el auto? El auto pues es un medio de transporte, entonces sirve para movilizarnos de un lugar a otro. Y así, por ejemplo, puedo hablar de todo. Por ejemplo, si me voy al libro y preguntaría la utilidad, ¿para qué sirve el libro? A veces un libro puede servir para entretener y en otros casos para aprender. De repente aquí en el dibujo de la computadora puedo hablar de qué está hecha esa computadora. La computadora normalmente pues tiene partes plásticas y partes también de cristal, ¿no? Que es la pantalla. Si me voy a hablar de repente de ese armario, ¿qué tamaño tiene ese armario? Pues un armario es grande. Si me voy de repente a las tijeras, su forma, ¿qué forma tiene esa tijera? Tiene una forma alargada con una especie de tenazas de también forma ovalada y con la punta a manera de pico. Entonces ahí voy a describir, voy a empezar a detallar las características de estos objetos. Aquí tenemos, por ejemplo, una preparación sobre la descripción de un objeto. Están las preguntas específicas, el qué es, cómo es, qué partes tiene y para qué sirve. Si ustedes se fijan, en el qué es hay un dibujito y ahí te vas a centrar en el objeto, no en la persona. Recuerden que no estamos hablando en este caso de personas, sino de objetos. Y acá me está dando pues ya el nombre, la lavadora. Tengo que especificar qué tipo de objeto es. En este caso la lavadora será un electrodoméstico. Ahora voy a la siguiente pregunta. ¿Cómo es? ¿Dónde? Hablaré pues de la forma, el color, el tamaño y de qué material está hecho. Una lavadora pues tiene una forma de prisma. Ustedes deben recordar que un prisma es una especie de cuadrado pero que tiene caras, ¿correcto? Normalmente las lavadoras son de color blanco, digamos que esa es una característica común, pero hay lavadoras pues que ahora, hoy en día, por más que le llamen línea blanca, hay lavadoras que son de color pues entre plomo. ¿Y de qué está hecha? En este caso, la lavadora que nos está describiendo está hecha de metal, aunque también hay otras lavadoras que tienen partes plásticas también. ¿Qué partes tiene? Aquí ya nos va a describir los componentes de esta lavadora. Nos dice, en la parte frontal superior, es decir, la parte de arriba, tiene un cajón para poner el detergente. A su lado se encuentra el botón para programar los lavados. Si yo quiero seguir hablando de las partes de la lavadora, podría también hablar de la parte delantera, la parte donde está la puerta de ingreso para la ropa. Aquí veo que es una puerta de forma circular. ¿Para qué sirve? Sirve para lavar la ropa sucia y algún tipo de calzado. Este tipo de descripción es una descripción pre, es decir, antes de hacer un trabajo final.
ya que cuando se te pide hacer una descripción final, estas preguntitas de qué es, cómo es, qué partes tiene y para qué sirve, están únicamente en tu mente. Uno ya empieza a escribir las respuestas de manera directa haciendo uso de los conectores lógicos, es decir, de las palabras de enlace. También en la descripción de objetos podemos hacer uso de la comparación. Por ejemplo, aquí yo tengo dos objetos. Estos dos objetos yo puedo describirlos primero estableciendo las semejanzas y después las diferencias. La flauta y la quena. Podría yo comenzar a describir que la flauta y la quena son instrumentos de viento que funcionan o emiten sonidos cuando una persona sopla a través de ellas. Se diferencian por ejemplo, el material. La quena está hecha de caña o bambú, mientras que la flauta está hecha de madera y ahora pues también hay flautas de plástico. Sobre la forma de la boquilla. La flauta tiene una boquilla de una manera muy distinta a la quena. La quena prácticamente es como una especie de muesca donde uno va a juntar los labios. En cambio, la flauta tiene una lengüeta. La forma del tubo. La flauta pues es más delgada, mientras que la quena es más ancha. Y también podemos ver, por ejemplo, las diferencias es que la quena es un instrumento andino, mientras que la flauta es un instrumento europeo. Entonces allí estoy haciendo mi descripción de objetos basándome en la comparación. Finalmente, tenemos aquí una descripción donde ya se han omitido, es decir, ya no están las preguntas, sino que se ha ido de frente a la escritura. Tenemos ahí una imagen de un objeto y luego viene la descripción. Nos dice, este objeto es un paraguas. Sirve para protegernos de la lluvia. Y ahora nos va a describir de cómo está hecho. Está formado por un bastón largo y una tela roja con lunares blancos. La tela está sujeta por unas varillas. ¿Ven? ¿Ven cómo tenemos ahora entonces una descripción final sin la necesidad de colocar las preguntas? Y es que esas preguntitas solamente sirvieron como una especie de borrador para que uno pueda ordenar de una manera coherente las ideas y cuando ya vas a transcribir tu descripción final, esas preguntas ya no se colocan, ya esas preguntas se quitan y lo que se utilizan son conectores que pueden ser puntos, que pueden ser signos de puntuación o palabras de enlace. Para describir entonces finalmente un objeto, tenemos que decir qué es, para qué sirve, cómo es, cómo se utiliza, etcétera. Bien, entonces hemos aprendido hoy día a describir los objetos. No olvidarse que ya hemos aprendido a describir las personas. Hoy, segunda sesión, hemos aprendido a describir los objetos y la siguiente sesión aprenderemos otro nuevo tipo de descripción.